Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Quisiera hablarles hoy sobre la Santa Eucaristía y nuestra misión. Partiendo Cristo del pan material multiplicado, el Señor sigue hablando sobre el pan de vida. Él mismo es el pan vivo, bajado del cielo. Es el pan eucarístico, su carne y su sangre, que da vida eterna al que lo recibe. Hermanos, toda la vida de nuestro querido Papa San Juan Pablo II fue concentrado en el amor a Cristo en la Santa Eucaristía. Para él, la celebración diaria de la misa, el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo alimentaba para llevar muchas veces a gran sacrificio las buenas noticias del Evangelio al mundo entero. Cuando yo era niño y joven, muchas familias católicas practicantes tuvieron en sus casas una estatua o un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. De este corazón fluían agua y sangre. El Sagrado Corazón era signo de familias muy devotas, gente que mayormente iba cada domingo a la misa recibiendo la Santa Comunión, el clave de su fe católica. Hermanos, la Iglesia enseña, la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo el cumbre de toda la evangelización. Evangelización refiere a la razón por qué existe la Iglesia, y eso es anunciar las buenas noticias de Cristo Salvador. Nuestra misión de católicos cristianos es anunciar el amor de Dios y el amor del prójimo por el testimonio de nuestras vidas. Y la misión de ustedes como padres y madres, también abuelos y abuelas, es ser los primeros maestros de su fe en Cristo a sus hijos y hijas. También tenemos una misión fuera del hogar, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, cualquier lugar donde hay gente. Una meta que yo tengo en esta charla, hermanos, sobre la Eucaristía es despertar en ti y en mí algo del amor de Cristo que motivaba al Papa San Juan Pablo II a sacrificar tanto de su propia persona para que él pudiera decir junto a San Pablo: yo no soy ya quien vive, más bien es Cristo que vive en mí. Y el medio más seguro para que Cristo viva en nosotros es participar plenamente en la misa, el memorial de su sacrificio en la cruz. Así dice el mismo Juan Pablo II: mediante el cuerpo de Cristo, la Iglesia alcanza cada vez más profundamente ser en Cristo como sacramento o signo de la unión íntima con Dios y con toda la humanidad. Cuando el Papa habla de la Iglesia, está hablando a nosotros todos como el cuerpo de Cristo. En la Santa Comunión nosotros recibimos al cuerpo de Cristo y a la vez somos fortalecidos como miembros vivos de la Iglesia, capaces de amarnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, el Dios que Jesús revela a nosotros es Dios de compasión, de misericordia, de perdón. Y si ustedes han padecido mucho en sus vidas y han acudido a Jesús crucificado en los tiempos de grandes pruebas y sufrimientos, tienen que conocer a nuestro Dios de amor. Así fue cuando Juan Pablo II estaba en Cuba durante el mes de enero de 1998, hablaba con estas palabras: vengo a ustedes como un testigo que ha experimentado el sentido y la importancia del sufrimiento.
Él pudiera haber citado a Jesús hablando a los discípulos en el domingo de Pascua diciendo, ¿acaso no era necesario que el Mesías sufriera todo esto y así entrará en su gloria? Juan Pablo estaba haciendo visita en una pequeña iglesia de El Rincón, cerca de La Habana. Sus oyentes eran mayormente enfermos, particularmente leprosos y niños ciegos. El Santo Padre estaba llegando al último día de su visita al país comunista. Había pasado 5 días casi sin descansar. Ya estaba padeciendo de la enfermedad Parkinson. Hablaba con el rostro hinchado y los movimientos inseguros, casi parecía uno de ellos. Dijo el Papa, el Evangelio de Cristo nos enseña que nosotros estamos llamados a amar mediante el dolor. Pudiera haber citado el profeta Isaías del siervo sufriente, una figura de Cristo en su pasión. Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, eran nuestros dolores los que él llevaba. El Papa Juan Pablo explica la resurrección diciendo que es la manifestación de la gloria que corresponde a la elevación de Cristo por medio de la cruz. Eso es el significado de lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. El acto central de Juan Pablo, sobre todo como peregrino en tantos países alrededor del mundo, era la celebración de la Santa Eucaristía. Los discípulos de Emaús son tipo de nosotros, el pueblo peregrino de Dios. Como en el caso de aquellos 2 discípulos, Cristo fue reconocido en la fracción del pan. Anteriormente en el camino Él explicaba el sentido de las Escrituras a ellos. Así nosotros mismos primero escuchamos la palabra de Dios y una explicación de su sentido en la homilía del sacerdote en cada misa. De nuevo la misa, la Eucaristía, es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Era para el Papa Juan Pablo y debe ser para nosotros la Eucaristía un encuentro personal con Jesús muerto y resucitado. Por lo tanto, lo vamos a reconocer en la fracción del pan. Toda Eucaristía debe ser para nosotros, hermanos, como fue para Juan Pablo. Morir un poco más a nosotros mismos, al pecado, al egoísmo, al mal, a la injusticia. Sí, para nosotros cada vez que participamos en la misa significa un autoexamen, una conversión en la Eucaristía. Encontraremos como Papa Juan Pablo verdaderamente al Cristo resucitado. El mismo Jesús resucitado lleva las marcas de su pasión y muerte. Tanto como se dice cada Viernes Santo termina en domingo de resurrección, hay que decir también, no habrá para nosotros resurrección sin el sufrimiento y la cruz. Por fe en Cristo muerto y resucitado, podemos decir, hermanos, que eso hace sentido del sufrimiento y la cruz en nuestras vidas. Así lo habremos encontrado nosotros a Jesús y podremos anunciarlo como Juan Pablo a los demás. Así los discípulos de Emaús que conocieron a Jesús al partir el pan, ustedes pueden compartir su conocimiento y amor de Dios a sus familiares, amigos, compañeros de escuela, de trabajo y simplemente toda persona que encuentren en el camino de la vida. Hermanos, va a ser así por haber tenido nosotros una experiencia parecida a los discípulos. Diremos los unos a los otros, nos sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Así fue para el Papa Juan Pablo II. Termino con una oración del querido Santo Padre Juan Pablo II, pidiendo por las familias de toda la América, América del Sur, América Central, el Caribe y América del Norte. Él estaba en la Ciudad de México en enero de 1999 para el Sínodo de América. Pensémonos hoy que esta oración del Papa estaba pidiendo por las familias de todos que han participado en nuestra misión en esta novena. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, que María les proteja.